Existe una verdad que raramente nos permitimos enfrentar sobre el amor, una verdad que vive en las profundidades más oscuras de nuestra alma femenina y que Carl Gustav Jung llamó la sombra. Es la verdad de que podemos estar amando no desde nuestro corazón más puro, sino desde nuestras heridas más profundas, desde nuestros vacíos más desesperados, desde aquellos rincones sombríos de nuestra psique que hemos pasado la vida entera tratando de esconder incluso de nosotras mismas. Y cuando amamos sin conocer nuestra sombra, cuando nos entregamos al amor sin antes haber hecho las paces con nuestros demonios internos, no estamos verdaderamente amando, estamos proyectando, necesitando, buscando una completitud imposible a través del otro, de una manera que puede volverse no solo peligrosa, sino devastadora tanto para nuestra propia alma como para el alma de aquellos a quienes elegimos amar. Si te gusta este tipo de video, suscríbete ahora para no perderte ningún contenido. La sombra, querida mujer que me escuchas en este momento, no es lo que nos enseñaron a creer. No es solo el repositorio de nuestros aspectos más sombríos o de nuestros impulsos destructivos. La sombra es mucho más compleja, mucho más rica, mucho más fundamental para nuestra existencia de lo que cualquier definición simplista podría capturar. Es la suma total de todo aquello que fuimos forzadas a negar, reprimir, esconder o rechazar a lo largo de nuestro viaje de desarrollo como mujeres. Es donde guardamos nuestra ira sagrada cuando nos enseñaron que las mujeres deben ser siempre dóciles y sumisas, nuestra sexualidad plena cuando nos dijeron que nuestra sensualidad era peligrosa o inadecuada, nuestra ambición feroz cuando nos hicieron creer que era demasiado masculina, nuestra vulnerabilidad profunda cuando aprendimos que mostrar necesidad era señal de debilidad. Pero la sombra también es donde escondemos nuestra luz más brillante, nuestros talentos más extraordinarios, nuestra creatividad más salvaje, todo aquello que pudo haber sido reprimido porque se volvía amenazante para otros, porque desafiaba el statu quo, porque nos hacía brillar de una forma que incomodaba a aquellos a nuestro alrededor. Jung nos enseñó que la sombra no es solo oscuridad, es todo aquello que no logramos integrar conscientemente en nuestra personalidad, ya sea por miedo, vergüenza, culpa o simplemente porque nunca se nos permitió explorar esas partes de nosotras mismas. Cuando no conocemos nuestra sombra, cuando no la reconocemos como parte integrante y legítima de nuestra naturaleza humana, cuando continuamos viviendo en la ilusión de que somos solo nuestras cualidades aceptadas socialmente, ella no desaparece simplemente. La sombra no reconocida tiene una vida propia, una fuerza propia, una voluntad propia que se manifiesta de formas inconscientes y frecuentemente destructivas en todos los aspectos de nuestra vida, pero especialmente en nuestras relaciones íntimas. Es como si cargáramos dentro de nosotras una mujer desconocida, una presencia que actúa a través de nosotras sin que tengamos conciencia de su influencia, dirigiendo nuestras elecciones amorosas, moldeando nuestros patrones relacionales, creando dinámicas que prometimos nunca más repetir pero que invariablemente retornan a nuestras vidas. ¿Alguna vez te has preguntado, realmente te has preguntado con honestidad brutal, por qué siempre te sientes atraída por el mismo tipo de persona? ¿Por qué tus relaciones, independientemente de cuán diferentes puedan parecer en la superficie, terminan siguiendo patrones similares de conflicto, de decepción, de dinámicas de poder que se repiten como un disco rayado? ¿Por qué te encuentras, una y otra vez, reviviendo heridas que pensabas haber curado, respondiendo a detonantes que creías haber superado, cayendo en los mismos ciclos de idealización y desilusión que prometiste conscientemente nunca más experimentar? La respuesta a estas preguntas dolorosas pero esenciales está frecuentemente enterrada en las profundidades inexploradas de tu sombra no reconocida. Jung nos legó una de las percepciones más revolucionarias sobre la naturaleza humana cuando nos enseñó que aquello que no hacemos consciente en nosotras mismas, inevitablemente lo proyectamos en el mundo exterior. Esto significa que cuando una parte significativa de nuestra sombra permanece inconsciente, no integrada, no reconocida como nuestra, tendemos a verla reflejada en las personas a nuestro alrededor, especialmente en aquellas con quienes mantenemos vínculos emocionales más intensos y vulnerables. Es por eso que muchas veces nos sentimos irresistiblemente atraídas por personas que cargan características que, en otras circunstancias o en otras personas, rechazaríamos completamente o juzgaríamos severamente. Esta no es una dinámica que sucede solo ocasionalmente o con ciertas personas, es un patrón arquetípico fundamental de la experiencia humana que se vuelve particularmente complejo e intenso cuando se trata de la experiencia amorosa femenina. Para comprender verdaderamente el peligro de amar sin conocer nuestra sombra, necesitamos sumergirnos profundamente en la naturaleza específica de la sombra femenina y en cómo ha sido moldeada por miles de años de condicionamiento patriarcal que nos enseñó a negar aspectos fundamentales de nuestra naturaleza.
Piensa en la mujer que creció en una familia donde la expresión emocional era desalentada, donde se le enseñó desde pequeña que las mujeres, buenas, no sienten ira, no expresan frustración, no defienden sus propios intereses de forma asertiva. Toda esa energía emocional reprimida, toda esa capacidad de lucha y defensa, toda esa fuerza interior que es parte natural de cualquier ser humano saludable fue empujada a las profundidades de su sombra. Aprendió a identificarse solo con aspectos dóciles, complacientes, siempre dispuesta a poner las necesidades de los otros antes que las suyas propias. Pero la ira no desapareció, simplemente fue exiliada al reino del inconsciente, donde continúa existiendo y ejerciendo su influencia. Esta mujer puede encontrarse compulsivamente atraída por hombres que expresan exactamente aquello que ella reprimió en sí misma, hombres dominantes, controladores, que no tienen problemas en expresar ira, en ser asertivos hasta el punto de la agresividad, en defender sus intereses sin considerar los sentimientos de los otros. Lo que siente por estos hombres no es verdadero amor, es la fascinación magnética, casi hipnótica, que sentimos cuando encontramos una parte exiliada de nosotras mismas reflejada en el otro. Es como si su psique estuviera desesperadamente tratando de reconectarse con su propia capacidad de lucha, su propia fuerza, su propia capacidad de defenderse, a través de la proximidad con alguien que incorpora esas cualidades que ella fue forzada a negar en sí misma. Pero, ¿qué sucede cuando esta dinámica se desarrolla en la realidad de la relación? Inicialmente, puede haber una sensación de complementariedad, como si ella finalmente hubiera encontrado a alguien que la completa, que posee las cualidades que siente que le faltan. Pero con el tiempo, la misma energía que la atrajo comenzará a volverse opresiva, controladora, incluso abusiva. Se verá en una relación donde su voz es constantemente silenciada, donde sus necesidades son ignoradas, donde su naturaleza complaciente es explotada de formas que la dejan sintiéndose cada vez más pequeña, más invisible, más desconectada de sí misma. El verdadero peligro no está solo en la dinámica externa de la relación, sino en el hecho de que, mientras continúe negando su propia capacidad de ira, de asertividad, de defensa de sí misma, permanecerá inconsciente de su propio papel en la creación y mantenimiento de estas dinámicas. Puede verse como víctima de parejas controladoras, sin percibir que es su propia incapacidad de establecer límites, de expresar sus necesidades, de defender sus intereses, lo que perpetúa el ciclo. Puede salir de una relación abusiva solo para encontrarse, meses o años después, en un patrón similar con una persona diferente, porque la dinámica fundamental, la proyección de su sombra no integrada, permanece inalterada. O considera la situación opuesta, igualmente común e igualmente peligrosa. Imagina una mujer que creció en un ambiente donde mostrar vulnerabilidad era considerado debilidad, donde se le enseñó que debe siempre ser independiente, autosuficiente, que pedir ayuda es señal de inadecuación. Aprendió a identificarse exclusivamente con aspectos de fuerza, control, independencia emocional. Pero todo ser humano tiene necesidades legítimas de conexión, de cuidado, de apoyo emocional. Cuando estas necesidades son sistemáticamente negadas o reprimidas, no desaparecen, se vuelven parte de la sombra, donde continúan existiendo y buscando expresión. Esta mujer puede encontrarse compulsivamente atraída por personas que son excesivamente dependientes, emocionalmente necesitadas, que expresan abiertamente su vulnerabilidad y su necesidad de cuidado. Superficialmente, puede parecer que está siendo generosa, cuidadosa, que está ofreciendo su apoyo a alguien que lo necesita. Pero lo que realmente está sucediendo es que está viviendo su propia vulnerabilidad reprimida a través del otro. Está conectándose con su propia necesidad de cuidado siendo la cuidadora, experimentando su propia vulnerabilidad siendo la protectora de alguien vulnerable. Pero esta dinámica también contiene semillas de destrucción. Con el tiempo, puede encontrarse en relaciones donde es constantemente demandada a dar más de lo que recibe, donde su propia necesidad de cuidado permanece no solo no atendida, sino no reconocida. Puede volverse resentida, exhausta, sintiendo que está siempre dando sin nunca recibir, sin percibir que está inconscientemente creando esta dinámica porque es la única manera que conoce de conectarse con su propia vulnerabilidad. Puede atraer repetidamente a personas que son incapaces de reciprocidad emocional, que son emocionalmente inmaduras o indisponibles, porque inconscientemente eso confirma su creencia de que ella debe ser siempre la fuerte, siempre la cuidadora, nunca la que necesita ser cuidada. Estos son solo dos ejemplos de cómo la sombra no integrada puede dirigir nuestras elecciones amorosas de maneras que son fundamentalmente desequilibradas e insostenibles. Pero la complejidad de la sombra femenina va mucho más allá de estas dinámicas individuales.
Para comprender verdaderamente el peligro de amar sin conocer nuestra sombra, necesitamos reconocer que cargamos dentro de nosotras no solo nuestra sombra personal, aquellos aspectos de nuestra personalidad individual que fueron reprimidos o negados, sino también aquello que Jung llamó la sombra colectiva, los aspectos de lo femenino que fueron sistemáticamente reprimidos o distorsionados por nuestra cultura a lo largo de milenios. Durante miles de años, el poder femenino integral fue visto como amenazante para las estructuras sociales dominantes. Aspectos fundamentales de la naturaleza femenina, nuestra conexión intuitiva con los ciclos naturales, nuestra capacidad de crear y nutrir la vida, nuestro poder sexual y creativo, nuestra sabiduría ancestral, nuestra capacidad de sanación y transformación, fueron sistemáticamente demonizados, controlados o completamente negados. El resultado es que muchas de nosotras cargamos en la sombra no solo aspectos de nuestra personalidad individual, sino aspectos enteros del arquetipo femenino que fueron forzados al exilio. Considera el arquetipo de la mujer salvaje, que representa nuestra conexión con la naturaleza instintiva, nuestra sabiduría corporal, nuestra capacidad de confiar en nuestros instintos, nuestra sexualidad plena y no domesticada. En una cultura que valora el control, la racionalidad, la domesticación de los instintos, a muchas mujeres se les enseñó a desconfiar de su propia naturaleza instintiva, a reprimir su sexualidad, a controlar sus impulsos naturales. Toda esa energía salvaje, toda esa conexión con la sabiduría corporal, toda esa capacidad de vivir de acuerdo con nuestros propios ritmos naturales fue empujada a la sombra. Cuando una mujer carga a la mujer salvaje en su sombra, puede encontrarse repetidamente atraída por hombres que representan una libertad que ella no se permite experimentar. Puede fascinarse por hombres que son emocionalmente indisponibles, que representan un tipo de libertad rebelde, que encarnan una energía salvaje que ella niega en sí misma. Puede encontrarse en relaciones con hombres que son fóbicos al compromiso, que representan aventura y espontaneidad, que prometen liberarla de la domesticación de su propia existencia. Pero debido a que esta atracción se basa en la proyección en lugar de la integración consciente, estas relaciones raramente traen la libertad genuina que ella busca. En cambio, puede encontrarse constantemente tratando de domesticar a estos hombres, tratando de hacerlos comprometerse, tratando de transformarlos en parejas estables y confiables. O puede encontrarse en un ciclo de perseguir hombres que siempre permanecen emocionalmente distantes, que prometen libertad pero entregan inestabilidad, que activan su propia mujer salvaje pero nunca le permiten verdaderamente habitarla. Otro aspecto del arquetipo femenino que frecuentemente reside en la sombra es la madre oscura, no solo nuestra capacidad de nutrir y cuidar, sino nuestra necesidad legítima de ser nutrida, protegida, cuidada. En una cultura que constantemente exige que las mujeres sean cuidadoras universales, que pongan las necesidades de todos antes que las suyas propias, que estén siempre disponibles emocionalmente para otros, muchas de nosotras reprimimos profundamente nuestra propia necesidad de cuidado maternal. Esta dinámica puede ser particularmente compleja para mujeres que crecieron en familias donde fueron forzadas a asumir responsabilidades parentales prematuramente, donde tuvieron que cuidar de hermanos menores, de padres emocionalmente necesitados, o donde simplemente nunca recibieron el cuidado maternal que necesitaban. Estas mujeres pueden haber aprendido a identificarse exclusivamente con el papel de cuidadora, negando completamente su propia necesidad de ser cuidadas. Cuando la necesidad de cuidado maternal reside en la sombra, una mujer puede encontrarse repetidamente atraída por hombres que son emocionalmente infantiles, que necesitan cuidado constante, que son incapaces de asumir responsabilidades adultas. Superficialmente, puede parecer que está siendo generosa, maternal, que está ofreciendo su cuidado a alguien que lo necesita. Pero lo que realmente está sucediendo es que está tratando de recibir cuidado maternal siendo la madre, tratando de experimentar lo que es ser cuidada cuidando de otros. Esta dinámica es particularmente peligrosa porque puede enmascararse como amor altruista, como generosidad, como una capacidad superior de amar. Pero en realidad, es una dinámica basada en la proyección y la necesidad inconsciente, no en el amor genuino. Y debido a que sus propias necesidades de cuidado permanecen inconscientes y no atendidas, puede volverse cada vez más resentida, exhausta, sintiendo que está dando mucho más de lo que recibe, sin comprender que está inconscientemente creando esta dinámica. La guerrera sombra es otro aspecto del arquetipo femenino que frecuentemente reside en las profundidades de la sombra. Esta es nuestra capacidad de lucha, de protección, de establecimiento de límites firmes, de defensa de nuestros valores y de nuestra integridad. En una cultura que enseña a las mujeres a ser siempre conciliadoras, siempre dispuestas a evitar el conflicto,
siempre priorizando la armonía sobre la integridad personal, muchas de nosotras aprendimos a reprimir nuestra capacidad natural de lucha y defensa. Cuando la guerrera reside en la sombra, una mujer puede encontrarse repetidamente en relaciones donde es irrespetada, donde sus necesidades son consistentemente ignoradas, donde sus límites son violados. Puede asumir repetidamente el papel de víctima, sintiéndose impotente ante parejas que son controladoras, manipuladoras o abusivas. Pero debido a que su propia capacidad de lucha está reprimida, puede no lograr acceder a la fuerza necesaria para protegerse adecuadamente o para establecer límites firmes. Paradójicamente, también puede encontrarse atraída por hombres que incorporan exactamente la capacidad de lucha que ella reprimió. Puede fascinarse por hombres que son excesivamente agresivos, que no tienen problemas en ser confrontacionales, que expresan ira de formas que ella nunca se permitiría. Pero debido a que esta atracción se basa en la proyección, no en la integración, puede encontrarse en relaciones donde la agresividad que inicialmente la atrajo se dirige contra ella. Lo que hace que estas dinámicas sean aún más complejas y peligrosas es que nuestra cultura popular romántica no solo falla en reconocer estos patrones, sino que activamente los romantiza y los perpetúa. Somos constantemente bombardeadas con mensajes de que el amor verdadero debería completarnos, que encontrar a nuestra media naranja resolverá nuestros problemas existenciales, llenará nuestros vacíos internos, curará nuestras heridas más profundas. Esta es quizás una de las mentiras más insidiosas y peligrosas que internalizamos sobre el amor, porque perpetúa la ilusión de que somos fundamentalmente incompletas sin una relación romántica, que nuestra felicidad y nuestro sentido de completitud dependen de encontrar a la persona adecuada. Esta creencia en la completitud a través del otro es particularmente peligrosa para las mujeres porque se alinea con condicionamientos culturales que nos enseñan que nuestro valor y nuestra identidad están intrínsecamente ligados a nuestras relaciones. Se nos enseña desde pequeñas que nuestro éxito como mujeres se medirá en gran parte por nuestra capacidad de atraer y mantener una pareja, de crear una familia, de ser amadas y elegidas por alguien. Este condicionamiento crea un terreno fértil para dinámicas de amor basadas en la necesidad en lugar del amor genuino. Cuando creemos que necesitamos una relación para sentirnos completas, cuando nuestra autoestima y nuestro sentido de valor dependen de ser amadas por otra persona, creamos las condiciones perfectas para relaciones basadas en la proyección de la sombra. Porque cuando necesitamos desesperadamente a alguien, cuando nuestra sensación de completitud depende de su presencia en nuestra vida, no podemos verlos claramente. En cambio, proyectamos en ellos nuestras necesidades de curación, nuestra hambre de completitud, nuestra necesidad de validación, creando una fantasía romántica que tiene muy poco que ver con quienes son realmente. Jung nos enseñó que la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos, de integrar todos los aspectos de nuestra personalidad en una totalidad consciente, es el trabajo de toda una vida. Para una mujer, este proceso es particularmente complejo porque necesitamos navegar no solo nuestra sombra personal, sino también los arquetipos colectivos de lo femenino que han sido distorsionados, reprimidos o completamente negados por nuestra cultura. El proceso de individuación femenina requiere que hagamos las paces con nuestra propia complejidad, que reconozcamos e integremos aspectos de nosotras mismas que pueden ser conflictivos, contradictorios o socialmente inaceptables. Significa reconocer que podemos ser simultáneamente fuertes y vulnerables, independientes y necesitadas de conexión, generosas y egoístas, sabias e ignorantes, capaces de gran amor y gran crueldad. Significa aceptar que nuestra naturaleza humana es intrínsecamente compleja, multifacética, que no puede reducirse a un conjunto de cualidades aceptables o deseables. Cuando una mujer comienza verdaderamente a explorar su sombra, inicialmente puede sentirse asustada, culpable o avergonzada por lo que encuentra allí. Puede descubrir que es capaz de envidia, de manipulación, de egoísmo, de ira destructiva, emociones e impulsos que le enseñaron que las mujeres buenas no deberían tener. Puede descubrir que tiene fantasías de poder, de dominio, de libertad sexual que contradicen todo lo que aprendió sobre la feminidad apropiada. Puede encontrar aspectos de su personalidad que son asertivos, competitivos, incluso agresivos, cualidades que se le enseñó a ver como incompatibles con su naturaleza femenina. Pero Jung nos recuerda que la sombra no contiene solo aspectos que juzgamos como negativos. También es el hogar de nuestros talentos no desarrollados, nuestra creatividad reprimida, nuestra fuerza no expresada, nuestra sabiduría no reconocida. La mujer que siempre se vio como naturalmente pasiva puede descubrir en su sombra una líder nata, una visionaria, una revolucionaria.
Aquella que se consideraba incapaz de asertividad puede encontrar una guerrera feroz cuando sus valores fundamentales son amenazados. La que se creía desprovista de poder sexual puede descubrir una diosa sensual esperando ser despertada y honrada. Estos no son aspectos malos o peligrosos de nuestra personalidad que deben ser controlados o reprimidos. Son partes integrales de nuestra humanidad completa que fueron temporalmente exiliadas a las sombras por miedo, vergüenza o condicionamiento social. Cuando logramos traerlos de vuelta a la luz de la conciencia, cuando logramos integrarlos de forma madura y consciente en nuestra personalidad, se convierten en fuentes de fuerza, creatividad y poder auténtico. El proceso de integración de la sombra no es lineal, no es fácil y ciertamente no es rápido. Requiere un coraje extraordinario para enfrentar verdades incómodas sobre nosotras mismas, para reconocer patrones que preferiríamos ignorar, para aceptar aspectos de nuestra naturaleza que pueden ser socialmente inaceptables o personalmente aterradores. Requiere una humildad profunda para reconocer nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones, nuestra capacidad de causar daño tanto como de amar. Y requiere una compasión feroz con nosotras mismas mientras navegamos el territorio desconocido y frecuentemente incómodo de nuestra psique completa. Pero los frutos de este trabajo son verdaderamente transformadores, no solo para nosotras como individuos, sino para todas nuestras relaciones y para nuestra capacidad de amar de forma auténtica. Cuando comenzamos a amar desde un lugar de mayor integridad psicológica, cuando logramos reconocer e integrar nuestra sombra, nuestras relaciones se vuelven fundamentalmente diferentes. Se vuelven más honestas, más equilibradas, más sostenibles, más genuinamente íntimas. Ya no buscamos parejas que nos salven o nos completen, sino aquellas que nos inspiren a crecer, que honren nuestra complejidad, que sean verdaderos compañeros de viaje en lugar de proyectos de reparación o salvación. Ya no proyectamos nuestras necesidades no atendidas o aspectos negados de nuestra personalidad en los otros, sino que asumimos la responsabilidad de nuestro propio desarrollo emocional y espiritual. Logramos ver a nuestras parejas más claramente, apreciarlas por lo que realmente son en lugar de por lo que representan en nuestra economía psicológica interna. Una mujer que conoce e integró su sombra puede establecer límites saludables porque reconoce y acepta su propia capacidad de decir no, de defender sus valores, de proteger su energía y su integridad. Puede expresar sus necesidades directamente y sin vergüenza porque no tiene miedo de su propia humanidad, de su propia vulnerabilidad, de su derecho legítimo al cuidado y al amor. Puede amar profundamente sin perderse porque sabe quién es, incluyendo las partes de sí misma que preferiría que no existieran, incluyendo sus imperfecciones, incluyendo su sombra. Este tipo de amor maduro e integrado no es menos intenso o apasionado que el amor basado en la proyección y la necesidad. De hecho, es infinitamente más profundo, más duradero, más transformador, porque se basa en la realidad en lugar de la fantasía, en la elección consciente en lugar de la compulsión inconsciente, en la integración en lugar de la proyección. Es el amor que surge cuando dos personas genuinamente enteras se encuentran, no cuando dos mitades buscan desesperadamente la completitud a través de la fusión o la pérdida de sí mismas en el otro. Si este contenido te transformó, suscríbete al canal, compártelo con una mujer que necesite escucharlo y activa la campanita de notificaciones para continuar tu viaje de autoconocimiento.